Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Tauro, aquí muchos de ustedes es posible que vayan a estar haciendo algún tipo de contrato con alguien o alguien los esté contactando para venderles algo, o ustedes quieren hacer simplemente un contrato y sean ustedes quienes busquen a esas personas porque vieron los anuncios, porque en fin, porque los encontraron. Pero tienen que tener mucho cuidado porque este 7 de espadas no viene con muy buenas intenciones. Aquí esta carta me está indicando de que hay un asunto con su economía, con su dinero, donde podríamos estar hablando de un contrato, de una compraventa, de algo que te quieren vender o de algo en lo que tú estarías poniendo tu dinero, poniendo tu estabilidad económica en juego. Acá tienes que leer absolutamente todos los contratos o todo lo que te estén ofreciendo, todas las compraventas que te estén ofreciendo, porque la persona con este 7 de espadas no tiene buenas intenciones. Es alguien que podría quererte estafar, es alguien que podría quererte robar. No estoy hablando de robar información porque aquí hay dinero, aquí no hay información. Este 10 de oros está clarísimo que es dinero. Si ustedes tienen algún tipo de dinero que quieren invertir, cuidado con las inversiones que podrían estar haciendo, con los negocios que podrían estar haciendo, con algún ofrecimiento de empleo en el que te digan que tienes que pagar X cantidad de dinero. Cuidado con esto, pero sobre todo, o más bien con algún contrato o con alguna compraventa. ¿Por qué? Porque aquí viene la carta del diablo detrás. La carta del diablo en esta posición me está indicando de que si ustedes no tienen cuidado con su dinero, si ustedes no tienen cuidado con este 7 de espadas, esto puede tratarse de un contrato. Un contrato, te digo, porque esto es algo que te estaría atando. Ejemplo, van a comprar un auto y los podrían estar diciendo, mira, el auto te va a costar todos los pagos mensuales $300 o $200. Sin embargo, cuando tú ves al final el pago completo no es ni 200 ni $300, no, son casi que 800, $900. Y cuando tú vas a reclamarle a la persona, ¿qué te va a decir la persona? Sí, el pago era esa cantidad, pero estoy cobrándote intereses, seguro, en fin, una cantidad de cosas enormes. Si es un contrato laboral en el cual te están brindando estabilidad económica, pues nada, aquí la cosa afloja un poco. Bueno, no afloja porque tienes el 7 de espadas. O sea, aquí sí es engañoso. Si estuvieran estas dos solas, te estaría hablando, claro, para obtener tu estabilidad económica, por supuesto, tienes que firmar un contrato en quizás un puesto de trabajo donde va a ser restrictivo. Obvio, claro que sí, pero no, porque aquí hay un engaño. Aquí te están diciendo quizás que vas a tener X libertad o que vas a tener X beneficio y no los vas a tener. Sí, te están brindando estabilidad económica, pero con beneficios que te están engañando. O sea, tienes que tener muchísimo cuidado a la hora de firmar ese contrato. Te repito, sea un empleo, sea en una inversión que quizás te propongan muchísimo dinero de vuelta y no es verdad. Te van a estar metiendo o te van a estar queriendo meter en un contrato engañoso, en un contrato lamentablemente no positivo para ustedes. Tienen que estar alerta. Esto, a ver, señores, el tarot es como la predicción del tiempo. Te dicen que va a llover, ok, va a llover. Ahora tú decides si sales con sombrilla, si te quedas dentro de la casa o si sales y te mojas. Aquí va a haber un contrato para muchos de ustedes donde le van a querer robar o donde los van a querer engañar. Ahora, es problema de ustedes, es elección de ustedes si se dejan engañar o si se dejan que las personas terminen con su cometido y que los engañen completamente con este contrato, ¿ok? Ya eso es elección de ustedes en lo que ustedes decidan hacer. Si ustedes dicen, no, yo no veo nada engañoso ahí, pues bueno, firma el contrato y dale para adelante. Pero eso es lo que hay. Tienen que revisar muy bien todas las cosas. Vamos ahora a ver qué viene con ese 10 de bastos. Vamos para allá. 10 de bastos me está indicando que aquí ustedes posiblemente le pidieron trabajo al universo y el universo los está complaciendo o los va a complacer y les va a mandar muchísimo trabajo, quizás con una buena remuneración,
pero es algo excesivo, algo que ustedes humanamente no pueden cargar, algo que los va a estar agotando tanto física como emocionalmente. Aquí se ve que muchos de ustedes es posible que estén haciendo o que vayan a estar haciendo overtime, que vayan a estar haciendo dobles turnos, que si enfrentan algún tipo de negocio o están haciendo algún negocio, vayan a tener que hacer las labores de casi todo el mundo, de todos los empleados, o que tengan muchísimos más clientes de los que ustedes podrían estar atendiendo. Y entonces sí le pidieron al universo trabajo, le pidieron al universo clientes, pero el universo se excedió. Se excedió dándoselos. Tienen que pedirle clientes, pocos clientes y que paguen mucho para que trabajen poco y reciban más dinero. Pidan de la forma correcta, o poco trabajo y mucho dinero para que no tengan estas sobrecargas de un 10 de basto. Cada vez que veo un 10 de basto, yo pienso, esta gente pidió trabajo, esta gente pidió clientes, pero no pidió dinero. Así que así están las cosas. Y este 6 de copas me está indicando, junto con la suma sacerdotisa, que acá va a haber algo que ustedes van a estar conociendo de su pasado. Aquí hay algo del pasado de muchos de ustedes que va a estar saliendo a la luz. Porque la suma sacerdotisa me está hablando de una verdad que va a ser revelada, de una verdad que van a estar conociendo, que se van a estar informando. Si ustedes creen en vidas pasadas, pues definitivamente esto también podría estarse refiriendo a algo que les ocurrió en sus vidas pasadas y por eso están teniendo esta sobrecarga. Por eso alguien quizás trató de engañarlos o va a estar tratando de engañarlos. Así que esto podría venir de una vida pasada o simplemente de algo de tu pasado que vas a estar conociendo, o alguien de tu pasado que va a estar llegando a la vida de muchos de ustedes y le va a estar dando una información que necesitaban conocer. Vamos ahora con el caballero de espadas. Vamos con el caballero de espadas. Acá, Tauro, este caballero de espadas, pues me está diciendo de que aquí viene información, aquí vienen noticias, aquí vienen cambios. Aquí esta carta me está indicando de que aquí hay acciones que vas a tener que tomar rápido, vas a tener que usar la agilidad mental. Aquí, como siempre yo digo, aquí hay oportunidades que son calvas y hay que tomarla por los pelos. La opción para salir de esta situación va a ser moverte, va a ser mudarte, va a ser posiblemente cambiar de ciudad o cambiar de empleo. Todos los obstáculos que tú tengas adelante, que tú tengas aquí, esto lo va a eliminar, porque esto no es solamente avance rápido, noticias rápidos, movimientos rápidos, también se refiere a que todos los obstáculos que estaban en tu camino van a ser eliminados por completo. Y por supuesto, tomar una decisión con esa rapidez, con lo que implica esto, te va a estar llevando a una situación de estrés, una situación de preocupación y una situación de ansiedad, porque vas a tener que mudarte. Esta opción que viene acá viene con un movimiento. Este movimiento podría referirse a un cambio de empleo o a un cambio incluso de ciudad o de casa. Si no es que te vas para otra ciudad, podría ser que te mudes para otra casa o para otro empleo. Pero definitivamente en cualquiera de las circunstancias, esto por supuesto te preocupa, porque cuando tú te mudas a otra vivienda, pues tú dices, bueno, ok, ¿cómo va a ser la mudada? ¿Cómo voy a llevar los muebles? Me quedo con algunos, se rompen otros, en fin, cuestiones de ese tipo. Si es a otra ciudad, pues esta preocupación tiene muchísimo más sentido, porque ahí te podría estar preocupando, voy a conseguir empleo rápido, o quizás ya tenga el empleo porque viene con una oportunidad, pero podrías estarte diciendo, voy a conseguir renta rápido, voy a lograr mudar mi auto, las escuelas de mis hijos si tienen hijos, mi cónyuge va a poder ir conmigo o no, va a conseguir empleo rápido, en fin. Una serie de preguntas, una serie de interrogantes que por supuesto cualquier cambio de ciudad, cualquier cambio de país te va a estar trayendo. Pero definitivamente esto es un cambio para mejor para muchos de ustedes. Si es cambio de empleo, pues por supuesto, cómo me irán con mi jefe, cómo serán los nuevos compañeros de trabajo, cómo me irá con el horario. En fin, esto es una preocupación lógica y normal que tienen todas las personas que reciben o que deciden hacer un cambio, que deciden tomar esta opción. Es buenísima, es tremenda oportunidad, pero no está exenta, por supuesto, de preocupaciones por parte de muchos de ustedes. Por parte de muchos de ustedes no. Parte de todo el que se muda, todo el que tiene un movimiento tiene ese tipo de preocupaciones. Eso es imposible de no tener, vaya. Tiene que ser algo demasiado relajado. Disculpen, casi les doy el mensaje
del tarot akáshico. Y primero va el de romance y el amor para ustedes. Se viraron varias cartas, pero esta es la que les voy a estar leyendo, que fue la que más se viró. Esto es para las personas que quizás tuvieron alguna pérdida amorosa hace poco o para las que estén solteras, porque esta carta está diciendo que evites apresurarte a llenar los vacíos con amor, que busques primero plenitud interior. O sea, aquí no va a estar aplicando eso de que un clavo saca al otro. No, eso no me lo apliquen aquí. Relájense primero, busquen paz interior, atiéndanse ustedes sus sentimientos, sánense y después entonces pues busquen a una pareja. Pero en las condiciones que quizás muchos de ustedes están, no les conviene. Vamos ahora con un mensaje del tarot akáshico para ustedes. Y aquí están saliendo todas las cartas al revés. Tauro, con esta carta te están diciendo que puedes llevar el equilibrio mental, emocional y psíquico a tu vida al trabajar con las poderosas y magníficas energías de esta carta de la voluntad, la sabiduría y el espíritu. Que cuando más consciente seas de tu fuerza interior, estas volverán a fluir en lo bueno para elevarte pues evidentemente tu energía. Y vamos ahora, Tauro, con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus guías, maestros o ancestros te estén queriendo pues hacer llegar. Tu primer número de la suerte es el número 7, el segundo número el 13 y el tercer número, Tauro, el número 31, 7, 13 y 31. Y vamos con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. A mí siempre todos los obstáculos se me quitan del camino. A mí siempre todos los obstáculos se me quitan del camino. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.